Continuamos con 100% fútbol. Hoy se conoció la renuncia del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga Acosta, en un comunicado que hizo público su abogado defensor, Juan Carlos Machuca. Para conocer este tema y las repercusiones legales que del mismo se derivan, hemos invitado esta noche al jurista deportivo y además experto en leyes, el doctor Ecuador Santa Cruz. Él va a dialogar con nosotros y a darnos más perspectivas legales sobre esta situación que vive el fútbol ecuatoriano. Para entrar en materia, los invito a ustedes, amigos televidentes, a revisar y a compartir con nosotros el reporte de nuestro compañero Patricio Palau, que es el puntapié inicial a este tema. El doctor Juan Carlos Machuca, defensor del ingeniero Luis Chiriboga Acosta, confirmó la tarde de este lunes la dimisión del titular de la FEF. Se ha firmado por parte del ingeniero Luis Chiriboga Acosta, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, su renuncia voluntaria en calidad de irrevocable, la misma que será leída a las 11 de la mañana en el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Obviamente una renuncia muy sentida, una renuncia donde nos han acompañado sus familiares, sus amigos, su entorno. El contenido de esta renuncia, ustedes la conocerán. El jurisconsulto ponderó el legado que en lo deportivo deja la administración, que durante 18 años, un mes y un día, lideró el presidente Chiriboga. Es una administración que cierra su capítulo y que deja 3 mundiales absolutos, 2 mundiales sub-20, 2 mundiales sub-17, un mundial femenino, una medalla de oro panamericano. En las próximas horas se definirá el futuro de nuestro balompié. Patricio Palau, 100% fútbol. Doctor Santa Cruz, buenas noches, bienvenido. Renuncia con carácter de irrevocable es lo que ha presentado en el escrito y que mañana será público el presidente de la Federación Ecuatoriana, Luis Chiriboga Acosta. El término renuncia, ¿qué engloba o qué encierra? ¿Renuncia total a las funciones que él desempeña como presidente y como miembro del directorio? Bueno, de acuerdo al texto que ha sido puesto en conocimiento público, él está renunciando exclusivamente a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y por lo tanto, esta renuncia la presenta ante el organismo que lo designó presidente, el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sí. Por lo tanto, entiendo yo que el señor Chiriboga debe también presentar su renuncia ante el Congreso de Fútbol a la dignidad, al comité ejecutivo, a lo que se lo designó por parte del Congreso Nacional de Fútbol como miembro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Cómo es el procedimiento? El Congreso de Fútbol Aficionado designa 4 personas, el Congreso de Fútbol Profesional designa 5 personas, para que estas 9 personas conformen lo que es el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ellos reciben y en el momento en que se instalan, estos 9 miembros designan al presidente, vicepresidente y el orden de las vocalías. El presidente tiene que ser de fútbol profesional. No necesariamente. Puede ser alguien del fútbol amateur. Puede ser alguien, por eso también existe una incongruencia en el estatuto de la Federación entre los artículos 40 y 43. Porque si se va a designar presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y puede ser que el presidente sea designado del fútbol aficionado, resultaría que el presidente, de acuerdo con el artículo 43, que tiene que ver con el comité ejecutivo, presidiría también el comité ejecutivo del fútbol no aficionado. ¿A su criterio este texto de renuncia, doctor, está incompleto? Definitivamente sí. Él está renunciando exclusivamente a la dignidad de presidente. Y eso está contemplado también en el artículo 42, letra D. El presidente y el vicepresidente pueden renunciar
al ejercicio a su dignidad, y esa debe ser conocido por el directorio. Y en la misma sesión en que se conoce la renuncia de uno de estos dos dignatarios, debe designarse a quien va a ejercer esa función. Podemos ver en la el futuro. carta, podemos ver la carta para ver qué dice exactamente Víctor, entonces esté más cerca y para interpretarla tal como dice el doctor Santa Cruz. Pero aquí, ahí no va a poder leerla nadie, creo, por si acaso. Ahí está. Dice: considero el momento oportuno para presentar ante el directorio mi renuncia irrevocable a la presidencia ecuatoriana de fútbol, para que ustedes, en uso de sus atribuciones, elijan a las nuevas autoridades que guíen por senderos. O sea, está clarito, visto, no, presidente, nomás dice ahí. Sí. Ahora, Exclusivamente. ya hubo hace casi 50 años un antecedente histórico que hoy en la noche yo lo quiero decir públicamente. El doctor Ferdinand Hidalgo Rojas, un joven abogado manabita, llegó a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol no como miembro del fútbol profesional, él llegó como miembro del fútbol aficionado o amateur. ¿Es así o no, doctor Santa Cruz? Definitivamente así es. El doctor Hidalgo Rojas llegó a la presidencia de la federación siendo miembro designado por el fútbol aficionado. Una vez que se designe, una vez que el directorio elija al presidente dentro del mismo directorio, y cuando inicie el comité ejecutivo, puede haber una petición de congreso extraordinario por parte de 3 clubes. ¿Es así? Sí. Ellos pueden levantar la mano y eso tiene que someterse a votación. No Para ver si hay necesariamente. congreso. No, a ver, empecemos. Pero el pedido no es en calidad de moción nada más, doctor. No, la petición. ¿Cómo se convoca a un congreso extraordinario? Puede hacerlo el directorio de la federación, puede hacerlo simplemente el presidente de la federación, o puede hacerlo a petición de 3 clubes o asociaciones que soliciten la celebración de un congreso extraordinario. Congreso para tratar, si quieren, otras elecciones, que podría tratarse en el congreso ese tema. Ya eso es un tema que realmente debería constar en la convocatoria. Pero la convocatoria puede ser exclusivamente para conocer la renuncia, Doctor, la separación del señor Chiriboga. ¿Cuál es el paso procedente? Conocida la renuncia del presidente de la Federación, ingeniero Luis Chiriboga Costa, aceptada la renuncia, de inmediato dentro de los estatutos de la ecuatoriana hay un vicepresidente que asume ya ahora sí en calidad de presidente oficial. No. ¿Hablo de Carlos Villasís? No. ¿No? Conocida la renuncia y aceptada la renuncia, los miembros del directorio Son 9. designan al presidente. No necesariamente el vicepresidente Asume el la Y presidencia. hay alguna postura, alguien dice, yo mociono para que sea el señor Villasís o el señor de la Torre, Definitivo. entre ellos se ponen de acuerdo. Así es. Esos 9 miembros son los mismos que hicieron Doctor, al inicio. Eso está en el Usted- artículo 42. Eso está en el artículo 42. Pongamos el artículo al que referimos, el 42, para que el doctor Santa Cruz nos dé la interpretación correcta. Dice: el directorio de la Federación tiene las siguientes atribuciones: conocer y resolver las renuncias que presentaren a sus dignidades el presidente o vicepresidente del directorio y elegir de entre sus miembros su reemplazo por el tiempo que faltare para la terminación del respectivo periodo. Capítulo 5 del directorio, artículo 42. Literal D. Literal D. Así es. Nos da la interpretación Eso es jurídica de esto. clarísimo. Una vez que se conoce la renuncia, si se la acepta el directorio, los 9 miembros deben designar al nuevo presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No es que el vicepresidente asume de inmediato la presidencia. Correcto. No hay esa O sea, calidad. ¿y esa sucesión de cargo no se da? No existe, definitivamente. ¿Y esto debe ser a las 11 de la mañana, doctor? Eso debe ser inmediatamente que el directorio conozca la renuncia. Claro, el tiempo se que les instala el tome. comité ejecutivo a las 5 de la tarde. Puede Pero haber- ya con directorio nuevo. Claro, ya con directorio nuevo, presidente nuevo, que tiene que cumplir y terminar el periodo. Solamente es elegido el nuevo presidente, la dignidad de presidente de la federación, para que concluya el periodo para el cual Ese fueron comité ejecutivo designados. puede presentar una objeción ante ese nuevo presidente. Perdón, no es comité ejecutivo, volvemos al principio. Es Estamos hablando del directorio Sí, de la federación. Pero me refiero que el directorio ya pasa al auditorio donde se van a reunir todos los clubes los días martes.
En esa reunión de los martes, Sí. ahí es cuando me refiero yo si puede haber alguna objeción a este presidente y que 3 clubes presenten una postura para que haya elecciones. Es posible, Podría es posible. Doctor, sí. yo no lo tengo claro, a lo mejor estoy confundido. Mañana se conoce la renuncia, se acepta la renuncia y se procede a elegir es al nuevo presidente o al nuevo directorio. No, al nuevo presidente de la Federación Ecuatoriana. O sea, ¿quién va a sustituir al ingeniero Ya, Chiriboga? y los que aparecen ahí dentro del cargo de presidente de la comisión X, comisión... Eso continúa. Nada tiene nada que No hay ver. cambio absolutamente en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Lo único que se cambia es la persona en la dignidad. El presidente de la federación deja de ser el ingeniero Chiriboga por renuncia y el directorio designa a quién va a ser el nuevo presidente de la federación. Si es que el ingeniero Chiriboga aclara que él solo ha renunciado a la presidencia y sigue siendo vocal, ¿qué Definitiva. alcances tiene? Bueno, ahí viene el otro problema. ¿Qué es lo que puede resolverse? Yo entiendo que ahí es lo que debería hacer el directorio o los clubes, es solicitar inmediatamente un congreso extraordinario para que conozcan esta decisión del ingeniero Chiriboga de no renunciar a la vocalía que le corresponde en el directorio de la federación. En esa reunión de directorio de mañana, este directorio puede ya dar por interpretación final si ha sido solo renuncia a la presidencia o renuncia a todo el directorio. No, este directorio, Tiene que llegar por escrito. Este directorio lo único que puede hacer es conocer la renuncia que ha presentado el presidente de la federación a esa dignidad, punto. No tiene otra Doctor, opción. AFNA, Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha, se reunió esta noche y esta es la resolución, se la leo. Con fundamento en los antecedentes de cambio en la gestión en la Federación Ecuatoriana de Fútbol de los 3 últimos meses, la AFNA ha considerado apoyar la designación del ingeniero Carlos Villasís Naranjo como presidente de la FEF para que complete el periodo estatutario. AFNA y sus clubes se mantendrán vigilantes de que los principios de transparencia, equidad, proporcionalidad, democracia y respeto a los reglamentos, normas vigentes, personas e instituciones se mantengan inalterables durante su gestión. Es la resolución que hoy leyó el doctor Patricio Miño, presidente de AFNA. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo no creo que las asociaciones deban pronunciarse en esa forma, porque las asociaciones ya no tienen participación en la designación del presidente de la federación. Pero las asociaciones aglutinan clubes y Por también eso. aquí hay pronunciamiento de clubes. Sí, pero solamente de AFNA. No es una orden, no es una disposición para que se lo designe al ingeniero Villasís. Puede ser una sugerencia, como efectivamente lo hacen los congresos, cuando se designan los 5 miembros del fútbol profesional para que formen parte del directorio. Ese mismo congreso exhorta y pide que el directorio designe como presidente y vicepresidente a los señores tal y cual. Y por eso es que se procede a esas designaciones, pero, respetando la posición del Congreso, Correcto, no de pero las personas. esa resolución que acabamos de leer es un respaldo tácito Eso- a Carlos Villasís, con Estoy nombre y to- apellido. Estoy presión. totalmente de acuerdo, Tipo presión. lo están respaldando, pero ya serán los 9 miembros del ¿Se lo puede directorio. tomar, Diego, Como presión. como medida de presión? No creo, porque en realidad yo no creo que los miembros del directorio deban ser Yo tengo una última, presionados. disculpen Alvarito, pero estoy aquí. A ver, me voy a ir otra vez a las 5 de la tarde, cuando ya están todos en el auditorio y 3 clubes solicitan que haya elecciones. Se somete una votación de todo el auditorio para ver si aceptan que haya elecciones, sí o no. Ese es el procedimiento. Debían convocar a un congreso extraordinario Para tratar. cualquier decisión en ese sentido. Ok, lo que- Eso no puede hacerlo en un comité Entonces lo ejecutivo que tienen que ampliado. solicitar es Congreso Extraordinario. Definitivamente. Para que en el Congreso se decida si hay o no elecciones. Señalar expresamente qué es lo que se va a conocer en ese Congreso. Puede ser 1 o más puntos, pero solamente en el Congreso Extraordinario se tratarán los temas que han sido objeto de la convocatoria. Doctor, la última inquietud. Conocido los hechos, conocido el escenario y todos estos ingredientes que hemos mencionado, usted como hombre de derecho, experto en legislación deportiva,
dirigiéndose a la teleaudiencia del fútbol ecuatoriano, ¿qué es lo que usted recomienda como hombre de derecho que debe de hacerse, más allá de los acuerdos y conveniencias que las partes involucradas tengan que ver en esto? Yo pienso que el ingeniero Chiriboga debió haber renunciado tanto a la dignidad de presidente de la federación cuanto a la vocalía que le correspondía por haber sido designado por el Congreso hace 3 meses. Lamentablemente no lo hizo. Y el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol me da la impresión que cometió un tremendo error al sancionar al ingeniero Chiriboga con una suspensión de 90 días. El directorio de la Federación no tiene facultad para sancionar a ninguno de sus miembros. Por lo tanto, para mí, esa sanción de suspensión jamás existió. El ingeniero Chiriboga siguió en funciones de presidente porque no le quisieron aceptar una licencia que él solicitó. El directorio de la federación se extralimitó en sus funciones porque en el estatuto no se lo faculta a sancionar a los miembros del directorio. El estatuto faculta que el directorio sancione a uno de los afiliados. ¿Cuáles son los afiliados? Los clubes y las asociaciones, más no las personas. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Muy agradecido, ¿eh? Muy esclarecedor en sus opiniones sobre este delicadísimo tema que vive el fútbol ecuatoriano y que, como dijo Vito Muñoz minutos atrás, mañana vivirá un día trascendental que esperamos el único ganador sea el fútbol de nuestro país.